Vamos a leer una parte más adelante, pero vaya buscando el Evangelio de Juan, capítulo 14. Estamos viendo en estos domingos lo que llamamos doctrina cristiana. Podríamos añadir doctrina básica cristiana, porque es la base de nuestra fe. Y cuando usted dice que tiene su fe puesta en Jesucristo, usted tiene que tener argumentos para decir por qué cree en Jesús. Y no solamente en Jesús, sino también en todo lo que involucra a la persona de Dios. ¿Cómo se presenta Dios frente a la humanidad? Se presenta como creador, sí, pero se presenta también como sustentador. Porque no es que Dios hizo toda la creación con toda la hermosura que tienen los astros, con los ríos, las lagunas, los mares, las montañas, los valles, todo eso es hermoso. Pero cuando Dios hizo todo eso, también se ocupó de que todo eso permanezca. Es decir, Dios se presenta como creador y como sustentador para que eso siga funcionando. Dios no hace las cosas porque sí, tiene un propósito. Y en ese propósito también estamos nosotros como seres humanos. Lo interesante es poder conocer ese propósito de Dios para nuestras vidas, para de esa manera poder vivir conforme a la voluntad de Dios y poder ver que nuestra vida vale la pena vivirla. La otra cosa que nos habla la Biblia es que Dios se presenta como Padre. Es decir, Él es no solamente el que nos creó, no solamente el que nos da el alimento, el aire y todo lo que necesitamos para vivir, sino también como Padre, es decir, como proveedor, como alguien que nos ama, como alguien que nos cuida, como alguien que nos protege, que nos acompaña. Es un verdadero Padre. Y Jesús nos enseñó a llamarlo Padre. Porque si usted va al Antiguo Testamento, muy pocas veces se va a encontrar esa frase, Padre. Pero Jesús nos dice que podemos llamar a Dios Padre. Cuando Él resucitó aquella mañana y se encontró con aquellas mujeres que habían ido al sepulcro para terminar, digamos, de hacer toda la ceremonia con que los judíos se acostumbraban sepultar a los muertos, ellas se encuentran con Él, se arrodillan para adorarlo, quieren tocarlo, dicen, no, todavía no, porque debo subir a mi Padre, a mi Dios y al Dios de ustedes, a mi Padre y al Padre de ustedes. Es decir, que Jesús ahí nos está diciendo, nos está dando toda la autoridad para llamar a Dios Padre. Y también cuando enseña cómo orar, el famoso Padre Nuestro. Así que nosotros estamos autorizados por el mismo Hijo de Dios de poder llamar a Dios Padre. Pero para eso debemos ser hijos, sentirnos hijos, porque hemos sido adoptados como hijos. La otra cosa que la Biblia nos presenta a Dios como Redentor, es decir, como alguien que nos creó, luego nos perdimos en el camino y Él vino otra vez a buscarnos. Cuando Él está en la casa de Zaqueo dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en la persona de Zaqueo nos involucra a toda la humanidad. Dios es nuestro Redentor en la persona de Jesús. Y en esta mañana vamos a ver que Dios también se presenta como Consolador. Una de las frases que Jesús nos da y está bien escrita en la palabra de Dios es, dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Por qué? Porque Él nos va a consolar. ¿Quién no tiene problemas? Todos los tenemos, de distintos colores y matices y tamaños. Este es un mundo de problemas, este es un mundo de lágrimas. Y a veces nos preguntamos, ¿pero Dios lo hizo así? No.
La misma palabra de Dios dice que cuando Dios hizo todo lo que Él tuvo que hacer en la creación, dijo que era bueno y bueno en gran manera. ¿Qué pasó entonces? Pues simplemente que se metió el sinvergüenza del diablo y estropeó toda la fiesta que teníamos con Dios. Y estropeó toda nuestra relación con Dios. Se cortó la comunión con Dios. Y Dios se vio obligado a echar fuera del Edén a nuestros primeros padres. Pero aún allí, la gracia, la misericordia de Dios se manifestó. Desde ese día hasta hoy, hasta el día que Jesús venga otra vez, la gracia de Dios va a manifestarse a toda la humanidad. Dios se presenta como consolador, como ayudador, como fortalecedor, como abogado, como maestro, como guía. ¿Por qué tantas funciones? Porque Dios es integral y atiende a toda nuestra necesidad integral. Algunos necesitamos a Dios como consolador, otros lo necesitarán como fortalecedor, otros cuando tienen que tomar decisiones lo necesitarán como guía, como consejero. Es decir, en todas las circunstancias de nuestra vida, Dios está presente, siempre y cuando que le demos lugar. Así que, mis hermanos, ¿cómo podemos decir nosotros que podemos tener todo eso de parte de Dios en nuestra vida en las distintas situaciones que nos toca enfrentar cada día? Si vamos a la carta de Pablo escribió a los romanos, dice, el Espíritu de Dios ha llegado a nuestros corazones, porque el amor de Dios ha hecho que ese Espíritu de Dios fuera volcado en nuestros corazones, derramado en nuestros corazones, ocupando todo nuestro ser, no solamente la mente, sino también el corazón y todo nuestro cuerpo, porque Dios nos trata como una persona íntegra, no nos trata en pedacitos, en episodios, nos trata como una persona íntegra. El amor de Dios fue volcado en nuestros corazones a través del Espíritu de Dios que nos ha sido dado. Este Espíritu de Dios lo recibimos cuando rendimos nuestras vidas a Jesucristo. Entonces, para tener todo esto que Dios nos está diciendo a través de su palabra, yo tengo que haber tenido un encuentro personal con este Jesús. Tengo que haber reconocido que estuve viviendo lejos de Él, dándole la espalda, pero que sin embargo, a pesar de eso, Él viene a buscarme, viene para redimirme, viene para que volvamos otra vez a tener comunión, Él con nosotros y nosotros con Él. Cuando nosotros le decimos, Señor, te ruego que me perdones, y le vamos diciendo cada una de las cosas que sabemos que estuve mal, que hemos hecho mal, que hemos pensado mal, que hemos hablado mal. Todas aquellas cosas que sabemos en nuestro interior que no estaban bien. Y le pedimos perdón, realmente de corazón, no de labios para afuera. El perdón de Dios viene. Y viene en la persona del Espíritu de Dios, que toma esa sangre que Jesús derramó en la cruz como redentor y la aplica a nuestra vida como consolador, perdonador, salvador. Pero hay algo más. El Espíritu de Dios está en nuestro corazón para que nosotros podamos aprender que Él también quiere que nosotros reconozcamos a Jesús como Señor, con mayúscula, como dueño absoluto, como aquel a quien le tenemos que pedir permiso cuando vamos a tomar decisiones en la vida. Porque luego si no lo hacemos así y fracasamos, por más que nos golpeemos la cabeza contra la pared, no vamos a ganar nada más que un dolor de cabeza y un chichonazo. Pero si nosotros le decimos, Señor,
tengo esta situación por delante. ¿Cuál es la decisión correcta? Le estamos dando lugar. Y Él entonces nos va a ayudar a que podamos tomar la decisión correcta y podamos tener otro motivo de alabanza a nuestro Dios. Este Espíritu de Dios viene al corazón del cristiano y por lo tanto de la iglesia, porque la iglesia es el conjunto de creyentes, para que vivamos la vida cristiana a la manera de Dios. No a tu manera, porque hay muchos que viven el Evangelio a su manera y así les va. Debemos vivir la palabra de Dios a la manera de Dios. Y cuando no lo estamos haciendo así, ese Espíritu habla a nuestro corazón bien fuerte. Es como que el gozo que Él había puesto en nuestro corazón se va diluyendo. Para que digamos, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy así? ¿Qué me falta? ¿Por qué me estoy secando? Es que todo eso lo hace Él para que nosotros podamos rebobinar y ver dónde fallamos. Y cuando Él nos muestra la falla que hemos tenido, sí, Señor, tenés razón, tenemos que decir, perdóname. Y ahí vuelve a fluir otra vez el gozo de su presencia. La vida cristiana es una vida sobrenatural, mis hermanos. No la podemos vivir con nuestras fuerzas humanas. Siempre lo recalcamos porque es una realidad y a veces nos cuesta asimilarla en nuestra vida. Siempre decimos, bueno, ya lo aprendí, Señor, ahora de aquí en adelante yo me arreglo solo. Y otra vez volvemos a caer. No podemos vivir la vida cristiana solos a nuestra manera. Necesitamos el poder sobrenatural del Espíritu de Dios. Cuando Jesús poco antes de su ascensión hablaba con su discípulo, dice, dentro de pocos días serán revestidos del poder de lo alto, pero mientras tanto quédense en Jerusalén hasta recibirlo. ¿Por qué? Porque sin el poder del Espíritu de Dios no va a haber ninguna fuerza que podamos nosotros vencer, que se nos van a oponer cuando prediquemos la palabra, cuando querramos vivir la palabra. Y a veces pareciera como que somos más vivos que Dios. Decimos, no, yo puedo hacer esto de esta manera. Y entonces vivimos una caricatura de cristianismo. ¿Vieron cuando uno ve, por ejemplo, en una película, en el teatro, en el cine, en algún otro lugar, un paisaje muy hermoso? ¿Saben lo que es? Cartón pintado, puro decorado. Y así es muchas veces la vida de los creyentes que quieren vivir la vida cristiana en sus fuerzas y no en el poder del Espíritu. La Biblia nos dice que Jesús comenzó y funcionó durante todo su ministerio en el poder del Espíritu de Dios. Y nosotros no podemos hacer lo mismo. Entonces surge una pregunta, ¿cómo hago? Abra su Biblia, Evangelio de Juan capítulo 14, verso 15 en adelante. Dice así, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él.
El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho estas cosas estando con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. La paz os dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón, ni tenga miedo. ¿Está claro? Vamos a aclarar algunas cositas más. Porque a veces leemos así, pasamos por encima de las letras. Y hay momentos en los cuales hay algunos versículos que nos hablan de una manera tal que tenemos que frenar y empezar a profundizar. Lo primero que nos dice, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. ¿Qué significan estas palabras? Alguien dijo que el Espíritu Santo también lo podemos llamar el otro Jesús. Es decir, que es alguien que iba a venir a ocupar el lugar que Jesús iba a dejar, pero que iba a ser semejante a Él en su forma de proceder, en su forma de hablar, en su forma de actuar, en su forma de enseñar. Es decir, alguien exactamente igual que Jesús, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. No es un espíritu extraño, es alguien que viene de parte de Dios. Porque Jesús rogó al Padre que Él lo envíe. Y en el día de Pentecostés, oficialmente el Espíritu de Dios tomó posesión de su iglesia. Y hasta el día que Jesús venga otra vez, Él estará en el control de la iglesia que realmente quiere obedecer la palabra de Dios. Yo rogaré al Padre, les dará otro igual que yo. Alguien que les va a consolar, que les va a fortalecer. Alguien que va a estar con ustedes, dentro de ustedes. Porque hasta ese momento el Espíritu de Dios trabajaba fuera de sus discípulos. Pero a partir del momento que Jesús sopla en ellos y le dice, reciban el Espíritu Santo, ellos lo reciben y tienen una confirmación mayor todavía el día de Pentecostés, cuando todos los 120 allí reunidos reciben la presencia del Espíritu de Dios como iglesia, como cuerpo de Cristo, para funcionar, para dar testimonio, para vivir de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios les diga. Este es el otro Jesús. El otro que nos va a aclarar las Escrituras. El otro que nos va a ir guiando en medio de los dolores de la vida. Pero acá Jesús dice que si somos sus discípulos le vamos a amar. ¿Quiere decir entonces que no todos los que están dentro de las iglesias son discípulos? Exactamente. Así es. Por eso es bueno que nos examinemos. ¿Tiene usted el Espíritu de Dios dentro suyo? Ustedes me dirán, creo que sí. No, tiene que estar seguro. Porque si usted no está seguro que el Espíritu de Dios vive en usted, usted no es cristiano. Y si usted no es cristiano, el día que el Señor le llame, usted no va a ir allá con Él, va a ir al otro lado. Por eso usted tiene que estar seguro que el Espíritu de Dios está dentro suyo. ¿Y cómo puedo saberlo? ¿Y qué Jesús lo está diciendo? Si usted ama a Jesús, está demostrando que el Espíritu de Dios está dentro suyo. ¿Y cómo yo sé que estoy amando a Jesús? ¿Se acuerda aquella frase del Antiguo Testamento que Jesús luego nos dice también? Que debemos amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas nuestras fuerzas. ¿Usted ama así a Jesús? ¿Usted busca en su palabra? ¿Usted tiene deseo de hablar con Dios?
No solamente cuando las papas queman, cuando la situación está muy difícil, sino también en los momentos lindos, en los momentos de alegría. Da gracias, habla con Él todos los días, habla con Él durante todo el día. Esas son cosas pequeñas o grandes que nos van mostrando nuestro amor para con Él. Porque si le amamos, vamos a obedecer lo que dice la palabra. No vamos a vivir el Evangelio a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Si me aman, guardarán mi palabra, la van a obedecer. Usted tiene que estar seguro que el Espíritu de Dios está dentro suyo, porque es muy importante, es fundamental para saber realmente que está bien parado sobre la roca de los siglos. La otra cosa es que toda bendición de Dios, ¿quién no quiere ser bendecido por Dios? Todos queremos la bendición de Dios. De tal manera que muchas veces cuando saludamos a los hermanos decimos que Dios te bendiga, ¿no es cierto? Porque sabemos que le va a hacer bien esa palabra. Y es lo que todos están esperando, ser bendecidos por Dios. Pero ¿saben una cosa? Yo puedo decir mucho que Dios te bendiga, pero si yo no obedezco la palabra de Dios, la bendición de Dios no viene, vendrá una bendición humana y la bendición humana llega hasta ahí nomás. ¿Qué dice la Biblia? La bendición de Dios es la que enriquece toda la persona humana. Todo lo que involucra a una persona. Y para esto yo tengo que obedecer la palabra. Y cuando Dios me dice, no hagas tal cosa, y yo digo, bueno, ahora que Dios nos mira, doy un paso al costado, no va a haber bendición. Dios no puede ser burlado. Todo lo que uno siembra, cosecha. Así que tratemos de vivir a la manera de Dios, obedeciendo al Espíritu de Dios. Y Él entonces nos va a añadir a nosotros la bendición para que podamos bendecir a los demás. Pero es siempre la bendición de Dios, no la humana. Y esa es la que nos hace bien. La otra cosa que nos dice es que el Espíritu viene del corazón de Jesús, del corazón de Dios. Yo rogaré al Padre para que les dé. Y en otro lugar dice, y les enviaré el Espíritu. Quiere decir que el Padre y el Hijo están unidos para darnos la bendición de tener la presencia del Espíritu Dios dentro nuestro todos los días. Si usted ve la diferencia entre el Antiguo y Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía en determinadas circunstancias a una persona y luego se retiraba. O en algunos casos estaba más tiempo, pero cuando esa persona hacía la suya, como por ejemplo le pasó al rey Saúl, que empezó a querer vivir a su manera y no a la manera de Dios, a pesar de que Dios lo había puesto como rey sobre su pueblo, la Biblia dice que el Espíritu de Dios se apartó de él. Lo mismo pasó con Sansón. Cuando él quiso vivir a su manera, creyendo, soy fuerte, puedo hacer lo que quiero. Pero cuando el Espíritu de Dios se apartó de él, se convirtió en un ser mortal como cualquier otro. Y le sacaron los ojos. Pero en el Nuevo Testamento, en aquellos que hemos tenido ese encuentro personal con Jesús y le hemos entregado la vida, el Espíritu de Dios viene como un sello de Dios, de que somos propiedad de Dios. Y ese sello no lo quita nadie. Y si usted no hace las cosas como usted sabe que debe hacerlas, bueno, sufrir las consecuencias, pero el Espíritu no se aparta. Y le darán los tobillos hasta que usted vuelva al camino otra vez. Y se golpeará la cabeza más de una vez, como yo me la he golpeado, como ya les he contado en otra oportunidad, hasta que uno entiende, sí, Señor, por este camino. Y entonces allí Dios comienza a usarlo.
La otra cosa, el Espíritu de Dios viene para ayudarnos, para enseñarnos. ¿Qué es lo que hemos leído? Juan 14, 26. Cuando Él venga, cuando el Espíritu de Dios venga, Él les va a enseñar, les va a guiar. Tomen esta palabra en serio. El Espíritu de Dios es el que nos enseña a vivir la vida cristiana, enseña cómo debemos hablar con nuestros vecinos, cómo debemos hablar con nuestros compañeros de trabajo, cómo debemos comportarnos en nuestro hogar y fuera de nuestro hogar. Él nos da la palabra. Cuando yo estoy sentado allí, tengo que venir a este lugar. Mi oración es: Señor, dame palabra para tu iglesia. Porque no es mi palabra, sino la de Él, la que ustedes necesitan. Que Él me utilice a mí es otra cosa. Pero la palabra tiene que ser de Él. Si no, es cartón pintado, no sirve. Para que podamos entender la palabra de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, le dice que la Escritura se puede entender por revelación del Espíritu de Dios. Si el Señor no nos revela lo que está escrito allí, no vamos a entenderla por más que la hayamos leído 80,000 veces. ¿No les ha pasado, y ustedes lo han dicho más de una vez? ¿Cuántas veces leí yo este versículo y nunca lo entendí como lo estoy entendiendo ahora? ¿Quién le está abriendo la cesera en ese momento? Es el Espíritu Santo. Y no hace falta que se raje el piso, se caigan las paredes. Dios habla en el susurro a nuestro corazón también. Él le da la capacidad de poder entender lo que Dios está diciendo a través de un versículo determinado. En una circunstancia o en otra, Él le va a dar la palabra y usted la va a poder utilizar. La otra cosa, el Espíritu viene del corazón de Dios para dar testimonio de Jesús. Y aquí les quiero decir rápidamente el testimonio del apóstol Pablo frente al rey Agripa, Hechos capítulo 26. Cuando el rey Agripa le pregunta por qué él vive de esa manera y por qué lo persiguen, él da testimonio de que yendo por el camino de Damasco, en plena luz del día, al mediodía, una luz más fuerte que la del sol del mediodía, dice que lo tiró al piso a él y a los que venían con él y le habló. Una luz que habla. Vamos, Pablo, ¿no estás loco? No. ¿Por qué? Porque esa luz era el mismo Dios llamado Jesús. Cuando él le pregunta: ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien estás persiguiendo, pero ahora te voy a hacer mi mensajero. Y quiero que vayas y digas a los demás que en mi nombre hay perdón de pecados. Y aquellos que creen pasarán del poder de las tinieblas al poder del reino de Dios. Y sus pecados serán perdonados y tendrán herencia entre los que fueron santificados. Y ahí comienza Pablo su ministerio. Y entre ese ministerio tenemos sus cartas que nos llegan hasta el día de hoy, que son doctrina pura. Mis hermanos, la palabra de Dios la podemos entender solamente por revelación del Espíritu de Dios. Y finalmente, el Espíritu nos da la paz de Jesús. ¿Recuerdan lo que hemos leído? Juan 14, 27. Es un texto que yo utilizo mucho. Cuando ustedes a veces me escriben: pastor, me pasa esto, pastor, yo estoy llorando por esto, pastor, ¿qué hago? Pastor, ¿qué hago? Busque Juan 14, 27. Lo hemos leído recién. Lo tiene que saber de memoria. ¿Qué dice? La paz los dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo se la doy. Pero ¿cómo termina? No se turbe tu corazón, no te pongas mal, ni tengas miedo. ¿Te lo cree? ¿Que es palabra de Dios? Si lo cree, bienvenido y bendecido será. Si no lo cree, el problema es suyo.
El bien más valioso es tener paz con Dios. Pablo escribiendo a los Romanos, capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién le dio esas palabras a Pablo para que las escribiera? El Espíritu de Dios. Porque él sabía que esas palabras que Pablo estaba escribiendo a la iglesia en Roma iba a servir para todas las iglesias a través de toda la historia. Es el Espíritu de Dios que prevé el futuro. Es el Espíritu de Dios que nos da la fortaleza en las dificultades. Y vamos a tener dificultades, ya sea por causa de la fe o no. Ustedes saben que siempre digo esto, el cuerpo es como un automóvil y se va gastando. Y el mecánico de este automóvil son los médicos. Y últimamente con mi esposa hemos tomado un nuevo oficio, somos visitadores médicos. Todas las semanas tenemos uno por lo menos. Y lo primero que hacemos cuando vamos a ver al médico, decimos, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Su salud bien? Y se sorprenden. Porque generalmente los enfermos dicen, doctor, me pasa esto y esto, pero nadie les pregunta cómo están ellos. Así que como visitadores médicos le dejamos la bendición de Dios cuando nos retiramos. No le dejamos una muestra gratis. Le dejamos que Dios la bendiga. Mis hermanos, la paz de Dios viene a nuestro corazón para que la distribuyamos. Y esa paz de Dios, nosotros la tenemos que vivir. Porque si no la vivimos, sigue siendo cartón pintado. ¿Y cómo se ve la paz de Dios? En los momentos difíciles. Cuando decimos normalmente, cuando las cosas aprietan, cuando las cosas no nos salen como nosotros habíamos planeado, cuando las cosas pareciera como que van al revés de donde nosotros vamos, cuando podemos estar llorando, pero si estamos bien tomados de la mano del Señor podemos tener paz, aún en medio de las lágrimas. Y cuando decimos que sí, Señor, eso es cierto, el Señor dice, a ver si es cierto y nos pone una prueba delante. Por eso aprobamos el examen, porque todas las pruebas son como un examen. ¿Es cierto lo que lee la palabra? A ver, vamos a ver con esto. Y vienen las pruebas. El cristiano es como su Señor, tiene que ser experimentado en quebranto, para que cuando vengan los quebrantos pueda estar firme a pesar de las lágrimas. Por eso, mis hermanos, asegúrese de que el Espíritu de Dios vive en usted. Y termino con esto. El Espíritu nos da la paz de Jesús, que comienza aquí y se extiende por toda la eternidad. Comienza el día que recibimos a Cristo en nuestro corazón y no se termina nunca. Por eso podemos decir, siempre seremos consolados, porque nunca estaremos solos. ¿Recuerdan lo que leímos? Yo los dejaré huérfanos. Vendré a ustedes en la persona del Espíritu Santo. Y Él está en su corazón ayudándole a vivir a la manera de Dios. Obedézcale. Deje a un lado su rebeldía, obedézcale y verá la diferencia. Que a pesar de todo, la paz de Dios no se va de su corazón. Que el Señor nos bendiga. ¿Oramos? Gracias, Señor, porque nos creaste, porque nos das el sustento para cada día, porque eres nuestro Padre,
en lo físico y en lo espiritual, porque tú soplaste en el aliento de vida en la nariz de nuestro padre Adán. Gracias, Señor, porque eres nuestro Redentor, porque nos perdonaste, nos limpiaste, nos adoptaste como hijos en tu familia y nos das un regalo precioso, tu paz, reconciliados contigo por la sangre de Cristo que tu Santo Espíritu aplicó a nuestra vida. Gracias por no dejar ningún detalle librado al azar. Gracias porque te ocupas en forma integral de cada uno de nosotros. Y aun cuando haya tormentas, haya aluviones, haya inundaciones, tú sigues estando y tú sigues reinando y tú sigues estando en el control de nuestra vida. Gracias por ser nuestro Dios, nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro abogado defensor, nuestro guía. Gracias por tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.